Bueno, como ya sabéis, yo suelo mandar ¿cómo se llama? El seminario. Sí, no, el link. El link. Suelo mandar el link a las personas. Y una persona muy entrañable para mí, que yo le mando el link, me dice, lo oiré, pero el tema lo encuentro abstruso, que quiere decir difícil de comprender. Yo quisiera hoy explicarlo esto para que se pudiera comprender mejor este tema abstruso, ¿no? Que no sea abstruso, que sea claro. ¿De qué manera podemos comprender entonces mejor la hermética y la hermenéutica? Porque hay una diferencia entre hermética y hermenéutica y una oposición entre los dos. La hermenéutica es el arte de explicar, de abrir, de comprender. Está más bien representado por Apolo, que es la claridad. Y la hermética es la clausurabilidad, la inaccesibilidad, la incomprensibilidad. Esa es la hermética. Por tanto, hay una diferencia y hay una oposición entre los dos. La hermética es, por tanto, la doctrina de lo oculto. Pero, por otra parte, lo hermético determina profundamente la existencia. Lo hermético es la dimensión de la profundidad del ser humano. Por tanto, es una cosa que no se puede dejar. Es el abismo. Pero el abismo es una dimensión de profundidad que no puede ser medido ni reducido a una medida vital. Este es el problema, el abismo. En la otra parte del abismo está la inconmensurabilidad de los espacios infinitos que me aterran, que decía, no sé, Milton en el Paraíso. Y para poder comprender esos dos elementos, habría que utilizar la doctrina de Buda, o el budismo, en el que el abismo sería la nada o el vacío. Pero para llegar a comprender la nada y el vacío se tendría que trabajar toda esta situación. De cualquier manera, lo que quiero decir con ello es que es por alguna razón que estamos estudiando el Mahabharata como una parte de ese aspecto de comprender esa nada, o de comprender esos dos extremos. Es curioso que ya os he dicho que Teresa Oñate habla de hermenéutica crítica, no habla de hermético. Sin embargo, Rombach sí que habla de hermético. ¿Por qué? Porque la dimensión del abismo es lo hermético. Y porque está detrás de todo lo fundado, de todo lo fundante, detrás de todo lo inteligible, comprensible, y no solamente está detrás, sino que lo penetra todo, todo lo existente. Por tanto, la vida está interesada en la represión de lo hermético por ser una cosa temida
o asustante o aterrorizante, y es por eso que se trata de negar. El abismo alcanza incluso lo divino, ¿no? En la expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sería esta situación, ¿no? Sin embargo, hay una manera de poder decir lo inexpresable, una manera para decir lo innombrable. Esta es la hermética, un modo tranquilo y racional en el que se puede hablar de un modo tranquilo y racional de lo hermético, hacerlo con total calma y racionalidad. Por hermético filosófico comprendemos este sereno racional hablar de lo aparentemente irracional. Ese es el planteamiento que yo hago hoy y que queda claro, la oposición entre hermético y hermenéutico. Entonces, para que no sea tan abstruso para mi oyente, que yo aprecio tanto y que lo comprenda, voy a dar 3 imágenes. La primera imagen que voy a dar es la imagen de Pau Donés, para comprender, porque es una imagen actual, ha sido actual con su film, con su confrontación con la muerte, etcétera, etcétera. Voy a dar un segundo ejemplo con el cuadro de la tempestad, el cuadro de la tempestad de Giorgione, que es una maravilla. Este cuadro de Giorgione es una maravilla y es una expresión de lo hermético. No se comprende qué es lo que hay aquí bien, y es la tempestad. Es una cosa muy interesante. Este cuadro es muy interesante porque yo diría que es la representación de lo que es el misterio de la observación de bebés con el método Bic. Pero es la tempestad. La tempestad es un concepto que definió Bion muy concretamente. El encuentro entre 2 personas es una tempestad emocional. Por tanto, este es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, si podemos llegar, es el confinamiento de los Pandava en la selva y los diferentes acontecimientos que van a pasar en ese confinamiento. Estos son los 3 acontecimientos fundamentales que yo quería comentar. ¿Qué es, por tanto, la hermenéutica? La hermenéutica tal como la presenta Teresa Oñate, y que no habla habla de hermenéutica crítica, de hermenéutica psicológica, que es, en palabras sencillas, ¿qué es? En palabras sencillas, representa lo social, es la representación de lo social, es la representación de lo humano, es la representación de lo justo, es la representación de lo que de aceptar las diferencias y las pluralidades de los seres humanos. Esa es, y de alguna forma yo quisiera expresarlo en la experiencia vivida y sufrida de Pau Donés. Voy a referirme concretamente a un momento. Este acontecimiento no es el último de su vida, porque ocurre en 2015, y escribe este relato en relación con el cáncer, ¿no? El cáncer que él llama historias con el cangrejo. Y lo que es interesante es lo que él dice.
Pero a mí me ha ido bien, muy bien. El cáncer me ha devuelto la vida, porque mi vida, aunque apasionante, alegre y divertida, era un sinvivir. Después de la operación, empecé con la quimio. Era un tratamiento complementario a base de varios medicamentos bastante fuertes. Uno me lo ponían en el hospi y el otro me lo llevaba en una bomba de infusión, en un Walkman, que me lo inyectaban ininterrumpidamente durante 48 horas. Después de la primera sesión volví a casa. Y la mañana siguiente, como todas las mañanas, cuando no estoy de gira, intenté sacar a mis 2 perros de paseo, Bola y Fideos. Y no pude. Estaba hecho polvo. Pasé todo el día tirado en el sofá. Llegó la noche y a duras penas pude alcanzar la habitación. Me encontraba fatal. Al día siguiente, al despertarme, me di cuenta que lucía un día precioso, uno de esos días de otoño que hacía muchos años que no veía. Básicamente porque hacía muchos años que en otoño estaba de gira con el grupo. Me acerqué a la ventana y vi a los perretes esperando por su paseo mañanero. Yo me encontraba igual o peor que el día anterior, pero quería sacar a los perros. Así que me dije a mí mismo, no hay cojones para salir de paseo. Eso a un baño no se le puede decir, porque ipso facto lo hace. Me vestí como pude, agarré mi bastón y para adelante como los de Alicante. Encavamos la cuesta que lleva al monte. Comenzamos a andar. A los 5 minutos ya no podía más. Me tumbé en un campo y entonces me pasó algo extraordinario. El sol despuntó por encima de una montaña y me dio en la cara. Y abrí los ojos y descubrí la belleza del otoño que tanto había añorado y que las giras me habían robado durante los últimos años. Tirado en medio del prado, cerré los ojos y me dejé llevar. El sol me calentaba, no se oía nada, solo el aliento de Fideos, que se había sentado a mi lado a modo de enfermero por si acaso algo no iba bien. Olía a otoño. La imagen que hacía unos segundos había captado de esta estación invadía mi imaginación. Paz. Hacía mucho que no tenía esa sensación. Estaba solo conmigo mismo, tranquilo. Qué momento tan estupendo. Dormí sobre la hierba del prado durante al menos 1 hora. Cuando desperté, Bola y Fideo seguían a mi lado esperando a ver qué hacía. Me incorporé y sentado seguía mirando la belleza que ese otoño de 2015 me estaba ofreciendo. Era su regalo de bienvenida y por haber regresado a él después de tantos años. Hacía mucho que no tenía semejante emoción. Luego regresamos a casa, preparamos el almuerzo y después de comer volví al sofá, pero ya no estaba hecho polvo como antes, ni tirado. Me sentía bien, cansado, pero muy bien. Con el cáncer he vuelto a ser padre, hijo, hermano. Me he reencontrado con mis amigos, a los que hacía lustros no veía. He conocido a gente estupenda. He vuelto a componer. He estado tan cerca de la muerte que me he sentido más vivo que nunca. Gracias al cangrejo he vuelto a ser yo. Más que nunca sé lo que realmente me importa, como sé muy bien cómo voy a vivir la vida a partir de ahora. Mi paso por el cáncer ha sido un éxito, no porque me haya curado, pues aunque estoy limpio y sigo teniendo el bicho, es porque el cáncer me ha dado momentos de gran felicidad. Y escuchad, como ya apuntaba en otro capítulo, la felicidad es la clave. El cáncer me ha puesto a prueba y he salido victorioso porque a partir de ahora comienza una nueva etapa en mi vida,
la mejor de todas. A los 50 empiezo de cero y lo voy a aprovechar. Y ahora todo este preámbulo es para leeros el poema o la canción que él escribe, donde expresa su realidad, que se llama Humo. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora, ahora que cada suspiro es un soplo de vida robado a la muerte, ahora que solo respiro porque así podré volver a verte, ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro porque a nada tengo miedo, porque a nada tengo fe, ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que abandoné, abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es el único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora, ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe, ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Es decir, todo lo que Pau escribe es para sentirse querido, para sentirse abrazado. Esta es la expresión fundamental del ser humano, lo que el ser humano quiere, y esta es la hermética. Esta es la expresión de lo que es. Esto es hermética y hermenéutica. Es las dos cosas. Es la hermenéutica y es la hermenéutica crítica, es la hermética, es el cuidado, es la atención, es el cariño, es el abrazo, es la configuración, es la conformación del ser humano. El ser humano se siente conformado, etcétera, de esa forma. Quería daros esta primera imagen de Pau Donés, porque es muy real, porque es muy verdadera, porque él saca enseñanzas muy fundamentales de esta situación que es humo, que es un poco la contingencia de la vida, la fragilidad de la vida, etcétera, etcétera. Esta es una de las imágenes que quería dar para comprender la hermética. La otra imagen que quería dar es la imagen que se ve en el cuadro de Giorgione, La tormenta. Aquí no se ve la belleza que hay quizá en el original, pero bueno, vemos algunas cosas esenciales que voy a comentar. Y lo que voy a comentar es la interpretación que hace Gadamer, recordar Gadamer y la verdad del método, sobre este cuadro de la tempestad. La interpretación que da del cuadro no es ciertamente mucha, lo que da Gadamer. Lo que dice de este enigmático, de esa enigmática imagen de Giorgione es bastante breve, lo de Gadamer. A saber, que tiene una atmósfera que interpreta maravillosamente a los seres humanos y que se da una peculiar falta de relación.
se da una peculiar falta de relación entre los personajes, ¿no? Se da una peculiar falta de relación. Quedaros con esta idea entre el joven bellamente configurado, el pastor, que es un soldado, un pastor, y la madre amamantando a su hijo en el otro sector del cuadro. Incluso es codificado y deletreado en una columna incompleta como imagen sensible de lo incompleto, finito, truncado, y con eso se agota la interpretación de esta imagen. Esta es la interpretación que da Gadamer. La hermenéutica fracasa ante la imagen. La hermenéutica, por tanto, fracasa ante la imagen hermética que representa el cuadro de Giorgione. O sea, porque él ha dado solo esa interpretación. Es decir, que es una relación no relación, tal, en fin. La cosa queda muda. Se puede decir con Gadamer que ningún ser humano sabe lo que es representado propiamente en la imagen, solo que la imagen no hay nada que saber. Hace falta un golpe hermético para que caigan los velos y en un instante la palabra de esa imagen aparezca radiante. El golpe hermético que ya expresamos detalladamente en el seminario 39, si lo revisáis, están descritos qué es lo hermético y descrito muy claramente por Rombart. Consiste en que la imagen presenta una oposición, pone de relieve dos mundos: el mundo de la naturaleza, ¿veis? El mundo de la naturaleza, y el mundo de la ciudad. El mundo de la naturaleza rodea, abarca y circunda el mundo artificial de la ciudad humana, que aparece como totalmente muerto, inerte, confrontado con la naturaleza rebosante de vida vegetal, animal o humana, o la imagen de los seres humanos rodeados de naturaleza. El pastor joven, que está aquí, el pastor y la joven madre que tiene la naturaleza no solo alrededor, sino dentro de ellos mismos. Es decir, que hay la naturaleza de fuera y luego la naturaleza que hay en el pastor y la naturaleza viva que hay en la madre dando a ver. Perdona, me ha escrito Ángeles que no puede venir. ¿Qué? Que me acaba de escribir Ángeles que De acuerdo. os dirá que no puede venir. Claro. Quizá pueda decir incluso que la naturalidad de estos dos seres humanos representa algo así como un tercer mundo. Esta naturalidad de estos seres humanos encarna la oposición entre pura naturaleza y civilización artificial. La naturaleza es elevada por los hombres que vuelven a ella a un rango superior, al grado de pureza, y la belleza al grado de encanto, que es lo propiamente representado aquí. O sea, lo que aquí representa, y ese es lo hermético. Por una parte, cómo la naturaleza es elevada por los hombres y que vuelven ella al rango de la pureza y la belleza, al grado del encanto, que es propiamente lo representado aquí. El encanto tan solo se alcanza con la
con lo que debería ser alcanzado con la creación, a saber, la libre irrupción de cada ente en su plena esencia. Es decir, cada ente es el pastor en su esencia, la madre en su esencia con su bebé, la serenidad de cada cosa en sí misma, mientras que la naturaleza domina la compulsión de las la compulsión de las pulsiones y la civilización del orden y la ley rige todo en forma y lo rige todo de una forma estricta. En el mundo del encanto, cada cosa es permitida y al mismo tiempo preservada, contenida en su espacio esencial, como la rosa de Rilke, que se contiene en su propia belleza. Recordáis que eso es lo que dice Rilke. El mundo del encanto es el mundo hermético, y lo que muestra la imagen de Giorgione es el triunfo de lo hermético sobre los ámbitos de la conexión, el orden y la necesidad. No es extraño que ningún hombre sepa lo que niega esta representación en sentido estricto, por lo que está representando es lo que no se puede organizar, ordenar ni saber, esto es, lo hermético mismo. Por eso las dos personas están aquí separadas por un arroyo. Hay un arroyo aquí muy pequeño y las dos personas están separadas. No hay puentes entre el hombre y la mujer, y que sí hay puentes en la ciudad. Esta sería una de las cuestiones. No hay puentes. Existe una profunda concordancia que no requiere ninguna conexión externa. Existe una concordancia entre los dos. La concordancia se expresa en la serena mirada que hay en la mujer y en el hombre, en la que el pastor mira al grupo madre-hijo y lo ve realmente, y todo ver es regocijo. El regocijo es más profundo que el placer, que incluso en la época de Giorgione se podía experimentar ante la visión de un cuerpo desnudo. El joven está por encima de una implicación erótica de esa relación, pero no precisa no porque sea un mojicato o no porque la moral se lo impida, sino porque el hecho de que experimenta la gracia y el encanto, que es lo que le sostiene. Es con la gracia y el encanto con la que el joven está sostenido. Es la gracia y el encanto con que la madre está sostenida dando a su bebé. Para comprender claramente que aquí debe mostrar enseñando y ejercitando un determinado ver, es preciso ver la imagen con todos sus detalles. La imagen es la expresión de una mirada, de una simple mirada, la mirada del pastor. La imagen no solo es hermética, sino es imagen es imagen hermética misma. Y no se puede describir esta manera de ver y de ser, solo se puede ver y ser. Quien no lo es en sí mismo no puede verlo tampoco como imagen. El que no puede ver como imagen tampoco puede ser esta imagen, ¿no? Que es lo que ocurre aquí en esta. Ocurre que para el ver, el resplandor inicial está siempre una forma insuperable de la realidad. Resplandor y presentimiento son modos de ver, no grados de intuición. La intuición de algo puede ser el principio imperfecto y luego devenir más claro y diferenciado.
El ver, en cambio, deviene solo más luminoso, pero no más claro. En el primer presentimiento del ojo asombrado hay una claridad y precisión que con toda la diferenciación y reflexividad ulterior no puede devenir mayor sino solo más pequeña. Asombro es el fenómeno de ver inicial. No es fenómeno de la intuición comenzante, porque a menudo uno cree que puede saber más de lo que hay en ese asombro. Esto es lo que ocurre en la observación de bebés. Es decir, es el asombro que ocurre en la mirada del observador, que parece que no tienen nada que ver, que están separados entre sí, pero que están captando una realidad viva y abierta y tal, que es lo que de alguna forma en este cuadro se está representando. Que es un poco lo que expresa, es el ser de este cuadro lo que es importante, el ser del encanto, es el ser de Pau Donés cuando escogido por la belleza de ese otoño y puede expresar esa canción de humo para hacer una llamada respecto a ser querido, a ser amado, a entrar dentro de una realidad vital. Bueno, este es el segundo ejemplo que yo quería daros. Hay algo que quería añadir y es que ya de alguna forma lo he señalado. El cuadro se llama Tempestad y tiene mucho significado para nosotros porque fue Bion quien el encuentro entre dos personas lo considera una tormenta emocional. Y lo que hemos dicho ocurre en el asombro despertado por el trabajo de la observación. Es también lo que expresa Michael Feldman con su idea de interacción involucrante. Es muy interesante porque es interacción involucrante, que es la interacción involucrante del observador en su trabajo de observación, que solo con la idea de asistir semanalmente a la cosa se siente involucrado, la madre se siente involucrada, el observador se siente involucrado y hay una transformación en ellos, que no es un problema solo de inspiración, sino que es un problema de ser y de involucrarse y de pertenecer. Lo que expresa Feldman con su idea de interacción involucrante. En cada sesión, el encuentro entre paciente y analista se concibe como un impacto instantáneo, tal como si se tratara de fantasías, deseos y temores que preparan la oscura esencia para los sucesos que van a ocurrir en la sesión a medida que avanza la misma. Este encuentro, según Feldman, es la tormenta emocional a la que hace referencia Bion en su artículo Sacar el mejor provecho de un mal trabajo, que es un trabajo de 1979, y él dice sacar el mejor provecho de un mal trabajo. Uno no sabe de forma inmediata qué es la tormenta emocional, pero el problema radica en sacar el mayor partido de ella. Y esta sería un poco la idea de aprovechar la hermética y la hermenéutica. Y ahora pasamos al tercer ejemplo. Antes, por eso, ¿cómo? Antes, sí. A mí hay una cosa que creo que, un concepto que relaciona el cuadro con la observación de bebés, que es la idea del enigma. Ya. El enigma y la necesidad de tener esa apertura hacia un enigma que no se sabe cómo va a resolverse, ni si se va a resolver. De acuerdo, exactamente. Pero poder ver
poder tener esa actitud ser capaz de aceptar la incertidumbre. Exacto. Ese es el tema. Sí. Y esto es lo que enseña la observación de bebés, y esto es lo que enseña esto es lo que decía, que esta es la hermética razonable que nos puede hacer comprender cosas y elevarnos de sitio, elevarnos de lugar, y transformarnos, ¿no? En fin, y esa sería un poco la situación. Pero la posibilidad de aceptar el enigma, o de aceptar la incertidumbre, o aceptar el no saber, para poder saber y poder comprender las cosas, y que se expresa, digamos que de alguna forma, este cuadro de Giorgione contiene a Mrs. Big y su método de observación en la más pura esencia, en la más pura explicación, en la más pura explicitación, ¿no? Es decir, de un joven y una mujer. Hay otro detalle de este cuadro, y es que, habiendo hecho una radiografía del mismo, se ve que este pastor en su origen no era un hombre, sino que era una mujer. Lo que quiere decir con eso es que el cuadro, en su esencia, admite el trabajo del observador, que puede ser un hombre o una mujer, viendo justamente, no hay cuestión de género en cuanto a la observación, que da igual que sea hombre o mujer. Lo importante es ver esta relación libre, que no se expresa en ningún otro sitio tan claramente, de esta mujer con una desnudez tan libre y tan sana, y una mirada tan sana, y que hay la comprensión entre los dos. Y esa sería un poco la esencia de la observación de bebé. Ahora, yo quisiera entonces continuar con el tema del Mahabharata, que es de donde estamos viendo todas estas cosas, ¿cómo se llama? En el confinamiento, en la retirada, en la selva de los personajes. Habíamos iniciado ya esto con una primera reflexión en torno a la muerte. ¿Recordáis cómo habíamos dicho que aparecía un personaje que decía que se oía un mensaje que solo la muerte puede desafiar a la muerte, o algo así, ¿no? Y que estudiamos toda la idea de la muerte en relación con la muerte del coronavirus y todos los efectos que se producían, junto lo equiparamos con la epidemia que sufrieron algunos psicoanalistas, entre otros Freud y Jung, y cómo Freud dice que lo importante es como trabajar y continuar funcionando a pesar del duelo, ¿no? Después de este acontecimiento en el bosque, el siguiente acontecimiento que aparece es aparece Duryodhana y sus hermanos, que son los que se han quedado con el reino, muy preocupados acerca de qué es lo que va a pasar. Están inquietos con que los Pandava se están preparando para la guerra, y que entonces están muy asustados. Y hay una escena en la que aparece Duryodhana con sus hermanos en su castillo, pero también el padre Dhritarashtra, que es el rey, también está despierto por la noche, deambulando por el palacio, y pregunta: ¿qué hacéis vosotros aquí? Nada, estábamos preparando una cacería, porque Dushasana le dice a su hermano Duryodhana: prepárate, porque los Pandavas se están preparando y te van a hacer una guerra.
y tú te tienes que preparar también. Estaban asustados. Y Dushasana estaba muy asustado porque él había arrastrado a la mujer de los Pandava, recordáis, teniendo la regla, la arrastró en aquella escena, y Bhima le dijo: me comeré tus tripas y beberé tu sangre. Y dice: y tengo miedo, y cada noche me despierto de esta forma. Entonces lo que se ve es que aparece Dhritarashtra y le pregunta, y entonces Dushasana le dice: ¿por qué no preparas una caza? Y en la caza los matas, y dice que ha sido un accidente de la caza, porque ya ellos le habían preparado accidentes anteriores para librarse de ellos. ¿Por qué no haces eso? Bueno, pues vamos. Y entonces Duryodhana acepta ir a esa caza. Entonces viene el padre y dice, el padre está muy angustiado acerca de qué es lo que pasa con los Pandava, que están en el bosque, que están confinados, que están abandonados, y se siente muy perseguido por eso. Y aparece también junto con Dhritarashtra, su mujer Gandhari, y entonces Dhritarashtra le pregunta a su hijo: ¿qué es lo que estáis haciendo? Preparando una caza, pero ¿qué caza? Vamos a cazar venados o a cazar lo que sea, ¿no? Se excusa. Dice: bueno, pero el padre le dice Dhritarashtra le dice a su hijo: pero no te preocupes, tienes un buen reinado. Y dice: ¿cómo que tengo un buen reinado? ¿Y por qué tú estás despierto por la noche si tengo un buen reinado? Eso significa que no será tan bueno mi reinado. Así que, por tanto, algo está pasando que no está bien. Total, que ellos se cogen y se marchan, y después continúa la conversación entre Gandhari y su marido. Gandhari le dice: ¿por qué no dejas a tu hijo que gobierne bien? ¿Por qué no? Y no, en fin, y le permites que haga sus cosas y tal, en fin. Porque estoy preocupado por los Pandava. Si estás preocupado por Pandava, porque temo que mi hijo vaya a hacer alguna cosa mala con ellos. Si temes que va a hacer alguna cosa mala con ellos, ¿por qué les avisas? Pero yo no puedo, en fin, traicionar a mi hijo. O sea, por tanto, y así, de esa forma, la Gandhari le dice: tu hijo tiene razón de estar muy preocupado. Si le has dado el poder, ¿por qué no puedes? Porque tú no puedes gobernar el mundo desde la oscuridad. Así pues, si tu hijo es nuestro rey, deja de gobernar, confía en él y deja de andar por el palacio toda la noche para entonces el padre le dice: su corazón es ciego y atrae el desastre. Eso lo reconoce el padre. Entonces, bueno, esta es una de las escenas que aparece en el film que ha puesto en el film de Peter Brook. La siguiente escena que aparece es y que tiene relación también con una cosa hermética, es la acción es que aparece un personaje que se llama Indivi,
los Pandavas están durmiendo en el bosque y Bhima los está vigilando, y de repente aparece un personaje que se llama Indivi, que es una diablesa. Aparece Indivi también, que es un diablo que es el propietario de ese bosque, y le dice a su hermana: mira, huelo a carne humana, por tanto nos vamos a dar un festín, y después de darnos un festín vamos a bailar. Y entonces Indivi, tráemelos para acá y tal. Indivi llega y ve a Bhima, y entonces queda completamente fascinada, porque Bhima es un hombre fuerte, guapo, hermoso, y la diablesa Idimbi, que se llama, queda fascinada y enamorada de él. Y entonces él está dormitando y dice: ¿quién va? Soy yo. Dice: aparece, que quiero verte. Dice: no, porque yo no soy humana, y soy negra, y soy fea, y huelo mal, y tal. En todo caso me tendría que preparar, ¿no? Bueno, pues prepárate. Entonces se prepara y aparece ante una negra Indivi, diosa bella, bellísima, ante Bhima, y le dice: oh, ¿qué te parece? ¿Soy bella? Dice: sí, como la noche. Y entonces pues yo me he enamorado de ti, y quiero casarme contigo, dice Indivi. Ha sido mandada por el hermano, ¿no? Y entonces dice: bueno, yo quiero casarme contigo y tal. Y entonces en ese momento aparece y dice: pero yo he sido mandada por mi hermano para que os pueda ofrecer para que os coma y vosotros desapareceréis. Entonces dice, pero Bhima dice: pero yo no temo a tu hermano. Pero es que mi hermano es terrible, mi hermano tal, y va a venir, en fin, venga, vamos a... Pero aparece el diablo, y entonces hay una lucha a muerte, y en esa lucha a muerte, bueno, se despiertan también los otros hermanos, y tal. Antes de eso, Indivi le ha preguntado: bueno, pero ¿tú qué haces aquí? Dice: yo quiero casarme contigo. Y Bhima le dice: yo no puedo casarme contigo porque estoy casado con Draupadi, que es la que está allá. O sea, pero está al lado de un hombre. Sí, es mi hermano. Sí, pero también mi hermano está casado con ella, porque se había casado con los 5 Pandavas. Dice: ¿cómo? ¿Tiene otro marido? Dice: no, tiene 5. ¿5? ¿Y tú no te quieres casarte conmigo? O sea, qué absurdo, y tener una segunda esposa. Sí, pero no puede ser. Y en ese momento es cuando viene el Raskasa Indivi, que es el hermano, el diablo, a intentar comerse al Bhima. Y el Bhima dice: dice: bueno, retírate, porque dice: no me menosprecies porque soy un hombre, yo también puedo luchar, yo soy fuerte. Y entonces hay una lucha a muerte, y Bhima mata a Indivi y acaba con él en una lucha muy feroz. Los hermanos también se han despertado y tal. Entonces Idimbi se acerca al hermano mayor, a Yudhishthira, y le dice: bueno,
sé que me voy a entregar justamente como mujer a un hombre y tal, pero estoy completamente enamorada de él, de darme la posibilidad de casarme con él y yo os ayudaré. Ya ha muerto y han librado el bosque de este diablo y yo quiero casarme con él y ser feliz y tal. Y entonces Yudhishthira le dice, bueno, de acuerdo, permito que te cases con ella, y entonces se casan, pero cada noche debe volver a casa. Entonces ella tiene unos poderes tremendos, que vuela, es una diablesa, una diosa, tal, y se lleva por los lugares y tal, y tienen un hijo, y en muy poco tiempo aparece el hijo. Para expresar un poco, este acontecimiento expresa una especie de hermética rara y extraña, que es la parte diabólica de las cosas, es otra profundidad de las cosas, otro aspecto de la vida que se expresa ahí. Y entonces en muy poco tiempo se casa, dice, el niño es muy grande pero no anda, ¿no? Para expresar un poco la idea, o sea, es un adolescente ya, pero un adolescente bebé al mismo tiempo, es decir, es la mezcla de las dos cosas, de la fantasía de cómo crear un personaje así. Y bueno, Gazdoshaka dice, bien, conoce a su padre, hay un conocimiento del cuento del padre y el hijo, y le dice, bien, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, soy feliz de encontrarme, de que nos encontremos, pero yo me tengo que ir con mi madre otra vez, y se va de allá. Y en el momento en que tú me necesites, yo vendré. Y ya en otros episodios ulteriores se verá cómo eso ocurre y cómo eso funciona de verdad, ¿no? En fin. Bueno, nos queda tiempo todavía para... Esta es una escena, digamos, hermética en relación con el poder de lo negro, el diablo, la maldad, etc. Entonces, después de esto, al mismo tiempo se está dando la caza, es decir, Duryodhana ha ido con su hermano al bosque y se está produciendo la caza, ¿no? Y en un momento determinado, cuando Duryodhana coge a Yudhishthira y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y ya esto lo habíamos visto en el seminario anterior. ¿Dónde está Arjuna? Arjuna se había ido al Himalaya a buscar las armas de destrucción masiva para la guerra. Y entonces le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Bueno, se ha ido y Duryodhana amenaza de muerte a Yudhishthira. Y en ese momento aparece Vyasa, que es el que está escribiendo el Mahabharata, y le dice, para Duryodhana, y obedece. Y Vyasa dice, ningún crimen debe corromper este poema. O sea, y aquí hay incluido un elemento interesante, ¿no? Ningún crimen puede corromper este poema. Es decir, que todo se debe dar según las reglas de la guerra. O sea, la guerra sí es permitida, si hay reglas de guerra. Y eso es lo que vamos a discutir después, más tarde. Pero aquí lo que Vyasa quiere impedir en el Mahabharata, Vyasa, que es el autor del Mahabharata, es el crimen. Ningún crimen debe corromper este poema. Entonces, ahí el poema se lo está explicando Vyasa a un niño, y el niño le pregunta,
¿y por qué tú no impides, si escribes el poema, que la cosa vaya de otra forma? Dice, hay discursos en el mundo que se pueden cambiar, pero hay otros discursos que son así y son de esa forma y se van a dar, que es un poco el discurso de la guerra, y que la hermenéutica crítica trata de decir que es una lucha contra la guerra y por la paz, pero aquí se admite que la guerra es una cosa como justa, necesaria y tal, pero el niño le dice, ¿por qué tú no impides eso? Porque hay cosas que no se pueden impedir de esa manera. Entonces Vyasa le dice a los Pandavas, bien idos, aprovechar el exilio para ver y oír. Deteneos junto a los sabios, preguntar a los salvajes y a los locos y escuchar sus historias. Es siempre agradable y instructivo y a veces te enriquece. Y entonces, bueno, le dijo que se fueran así y tal. Y a Duryodhana le dijo que se fuera a la ciudad. Y entonces, cuando se marchan, Bhima le dice, o sea, han tenido una cacería que no han conseguido cazar a nadie. Pero Bhima le dice a Duryodhana, Duryodhana, ahora que vas por la selva, cuida tu garganta y déjamela libre para cuando luchemos, porque yo te la voy a romper y me voy a beber tu sangre. Y es ahora que el niño le dice, ¿por qué no detener esos crímenes? Podías evitar la guerra. Y Vyasa le dice, algunos actos pueden frenarse con una palabra, pero otros nada los detiene, ¿no? Esta es la escena de Duryodhana, la caza, el problema de Indivi como una cosa esotérica y rara, diablesa, que se integra en esta situación y que integra un elemento importante ahí. Y en ese momento aparecen dos mujeres en escena. Las dos mujeres son la mujer de Drisarasa, que es Gandhari, y la otra mujer es Kunti, que es la madre de los Pandavas. Gandhari, que es ciega, que está cegada con tal, dice, ¿quién va ahí? Le dice Kunti. Y entonces Kunti le dice, destapa tus ojos. Gandhari dice, ¿qué quieres? Tus hijos han salido a cazar a los míos, porque Kunti se ha enterado de que los otros han ido a cazar a sus hijos. No están satisfechos con el exilio, ahora quieren su muerte. O sea, esto se le dice Kunti a Gandhari. Daros cuenta cómo otra vez aquí entra la hermética y la hermenéutica, ¿no? Ahora quieren su muerte. Gandhari le dice, él defiende su reino. Entonces Kunti le dice, quítate la venda, sal de la oscuridad, sal del escondrijo, le dice a Gandhari. Y Gandhari le dice, a cada cual su oscuridad, Kunti, estoy acostumbrada a la noche. Y Kunti le dice,
nunca has visto la tierra, el espacio y los colores del cielo. Esto lo comprendo. Pero, ¿cómo puedes vivir sin haber podido ver a tus hijos? Esto le dice Kunti a Gandhari. Una chispa de coraje es todo lo que necesitas. Y para que puedas observar todo lo que hay a tu alrededor. Mira cómo son las cosas. Voy a arrancarte el velo. No lo hagas. No me quites el velo. Entonces Kunti le dice: mi primogénito nació antes que el tuyo y por tanto ya lo has olvidado. Esa era a quien le corresponde el reinado. Y Gandhari le dice: sufrí mucho por todo esto, con todo esto tuyo, pero yo no puedo ver las cosas de otra manera, dice ella. Y entonces, y aquí hay todo un intento de comprensión de la situación. Gandhari le dice a Kunti: escucha, Kunti, tus hijos están vivos y son capaces de protegerse entre ellos. Y es por los míos por los que temo lo peor. La ira en el corazón de Duryodhana le hace débil. Le está diciendo ella de su madre. El hijo, Duryodhana es el hijo de un ciego y vive ciegamente. No es un tratado de hermenéutica esto, de hermética y de hermenéutica, ¿no? En el sentido de que cómo ver lo que es real, cómo ver lo que es verdadero, cómo ver lo que es esencial. Este es el aspecto esencial hermenéutico de este momento. Gandhari le dice: mi hijo atrae a la muerte sobre él. Lo veo claramente. Debes ayudarme a mantenerlo vivo. O sea, Gandhari le pide a Kunti que le ayude. Esta es la hermética y la hermenéutica. Esta es la hermenéutica. Ayúdame a mi hijo que es débil, ¿no? Aunque lo odies, es mi hijo. O sea, lo que ofrece es la humanidad, es decir, otro elemento de comprensión. Bueno, esta es una de las escenas importantes. La otra escena, o sea, veis esta relación entre la madre ciega, la ceguera artificial, la no posibilidad de ver, la no posibilidad de entender las cosas y la posibilidad de ayuda y de comprensión humana. Otra escena que sigue a esta es que Arjuna ha dejado a sus hermanos y que se dirigía a buscar a buscar las armas sagradas y la idea de que y entonces Arjuna, la escena es Arjuna que está en el campo y coge y mata a un jabalí. Está en el Himalaya y mata a un jabalí. Y de repente
otra persona dice, el jabalí lo he matado yo. O sea, aparece otra persona. Bueno, esta escena del jabalí es la escena en la que Arjuna lanza una flecha y mata al jabalí, pero aparece un señor que le dice que no ha sido él, sino que la flecha es de ese señor. Y entonces hay una lucha entre Arjuna dice, yo me llevo el jabalí, y el otro le dice, tú no te lo llevas, es mío, tal. Y entonces hay una lucha y Arjuna trata de tirarle flechas y él las evita todo el rato, y llega un momento que va a tirar una última flecha y la para con los dientes, o sea, y entonces empiezan a luchar cuerpo a cuerpo, y Arjuna, que es tan fuerte y tal, es vencido por ese hombre, y ese hombre es nada menos que Shiva, el dios Shiva. Y entonces Arjuna se da cuenta de que ha estado luchando contra el dios. Él ha ido a buscar Dios y se encuentra con que ha luchado contra Shiva y que no puede ser. Y entonces le pide perdón y le dice, te perdono, pero yo he venido aquí a que me des el arma para destruirlo todo. Y dice, pero bueno, ese arma es muy poderosa. Ese arma funciona solo con la palabra, con que tú digas la palabra puede funcionar y puede destruir el mundo, o con el pensamiento, tal. Pero quiero el Pasupata, que se llama. Bueno, pues yo te lo daré para que tú lo consigas. Y bueno, y entonces en ese momento realmente pues Arjuna reconoce a Shiva, lo perdona y le da el Pasupata. Al mismo tiempo los otros ya se han enterado de que Arjuna ha conseguido esto de Shiva, y tratan de conseguir también el Pasupata de otra manera, y ahí están los Pandava intentando luchar y encontrarse. El otro acontecimiento interesante es, y con esto ya terminamos, es que de repente Arjuna está en el Himalaya y de repente se aproxima una mujer muy bella y que quiere conquistarle, y esa mujer se llama Urvasi, ¿no? Y entonces le ofrece, Urvasi, que es una diosa, le ofrece su cuerpo y sus cosas, y el otro dice, yo no puedo, no tal. Ah, no puedes, ¿cómo que no? Yo soy como tu hijo, tú eres una diosa, yo no puedo, tal. Entonces este es otro acontecimiento que dejo solo señalado ahí. Entonces Urvasi condena a Arjuna a una esterilidad, o a quitarle la masculinidad y a convertirlo en mujer, y se convierte en un ser extraño. Lo digo porque es otro acontecimiento que aparece en el Mahabharata. Los acontecimientos que hemos expresado son el intento de caza de los Pandava, el encuentro de Gandhari y Kunti, el encuentro de Shiva, y de todos esos acontecimientos que son acontecimientos herméticos, que tienen una hermenéutica, ¿no? Es decir, o sea, por una parte son de una profundidad y de una altura increíble. Es la conjunción de hermético y hermenéutico que está permanentemente funcionando en el Mahabharata y en la vida de alguna forma, y que
lo profundo y lo abismal es lo hermético, lo abierto y lo que se puede comprender es lo hermenéutico. Bueno, esa era un poco la esencia del seminario de Dios. Y entonces... Tendrás que hablar ¿Cómo? de todo esto, de lo hermético y lo hermenéutico, en el O de Bion. ¿En el? O de Bion. En el O de Bion. Ah, en el otro, por supuesto, exactamente, está ahí, Habrá que en el trabajar de Bion, esto. De acuerdo, pues bien, ahí lo dejamos para el próximo día.